Es realmente grato para nosotros encontrarnos hoy en Roma con Monseñor Slawomir Oder, un gran amigo de Colombia, el postulador de la causa de canonización del Papa Juan Pablo II. Él es el vicario judicial del Tribunal Ordinario de la Diócesis de Roma. Felicitaciones, Monseñor. Gracias. Es realmente un proceso extraordinario, un proceso récord. En 7 años, lograr que Juan Pablo II sea San Juan Pablo II. Todo proceso de beatificación y canonización no es algo diferente que registrar la realidad que Dios escribe y que el hombre debe sencillamente leer. En este caso, la indicación del Señor y su orientación fueron bastante rápidos. Por eso he podido concluir este proceso rápidamente porque el Señor ha dado la gracia de poder leer los signos rápida e inmediatamente. Sí, santo súbito, como decían el día que murió, ¿no? Que gritaban en la plaza de San Pedro, santo súbito, y así fue. Sí, es una gracia que el Señor quiso que fuera rápido, pero podríamos hablar del primer santo globalizado de la historia, del primer santo que usó los medios masivos de comunicación para propagar la fe. Ciertamente la vida de Juan Pablo II coincidió con una época en la cual los medios de comunicación se convirtieron en una realidad de nuestra vida cotidiana. Él mismo fue un pontífice muy mediático, no solamente por el hecho de que ha sido quizá la persona más fotografiada de la historia, sino sobre todo porque logró establecer con los periodistas y con el mundo moderno un diálogo y una relación muy actual, basada también en la capacidad de usar estos instrumentos que fueron confiados por la providencia. Entonces era algo obvio y natural que el proceso de beatificación y de canonización recurriera a estos instrumentos y fuera sostenido por estos instrumentos. Me gusta recordar que desde el primer día de la apertura del proceso también nosotros hemos abierto una página web, un sitio en internet dedicado al proceso, y desde el primer momento hemos tenido un encuentro con el interés de muchas personas. Recuerdo que los primeros correos electrónicos que llegaron el mismo día en que abrimos la causa, llegaron uno de Rusia y el otro de Nueva Zelanda. Y esto nos hace entender cómo el interés va más allá del continente europeo y probablemente también más allá del mundo católico. La vez pasada vimos acá que llevaban cantidad de cartas, la gente contaba gracias recibidas, milagros, recibieron realmente avalanchas de información. ¿Cómo se llega a la selección del milagro de Floribet Mora? En este caso se vio todo el valor del trabajo de equipo, porque habiendo estado solo no habría logrado el trabajo si no hubiese tenido al lado la ayuda de personas con una gran generosidad, competencia y participación en este proceso. Ha sido posible llegar hasta este caso precisamente porque ha sido evidenciado por la señora Floribet Mora Díaz sobre nuestro sitio web de la causa en la sección de la lengua española. Y ha sido gracias a la ayuda de mi colaboradora en lengua española que me ha ayudado a encontrar este caso y traducirlo. Y este era el primer obstáculo, la cuestión del idioma, porque se trataba de individuar entre muchos casos este que parecía particularmente interesante. Y de ahí desde se comenzó una aventura muy especial, porque la señora Floribet Mora Díaz escribió su testimonio de manera anónima, es decir, sin dejar huellas para poder encontrarla o responderle. Los intentos que se hicieron para tratar de encontrarla a través de Internet no tenían un buen éxito, posiblemente porque nuestros correos electrónicos llegaban
como basura al correo de ella. Pero algunas indicaciones de su testimonio nos han permitido hacer una investigación al estilo Sherlock Holmes, llegando a la posibilidad de contactarla. Ella ha hablado de la presencia de las reliquias en Colombia que fueron confiadas por el secretario del cardenal Dewis y donde ella fue a hacer un homenaje floral después de haber sido curada. Y desde allí, a través de los contactos con el secretario del cardenal Dewis, él se acordó que había entregado las reliquias al párroco que era su amigo. Y así logramos llegar a este párroco, que era amigo de la señora Floribet, que después descubrió que efectivamente la señora Floribet no pertenecía a su parroquia, sino que era de una zona cercana a su parroquia. Por fortuna, la gratitud de la señora Floribet pues iba mucho más allá de un homenaje floral que había hecho al Papa, sino que regresaba a un santuario dedicado al Beato Juan Pablo II, regresaba allí para orar y durante una de estas visitas el párroco logró ponerse en contacto con ella y allí comenzaron una serie de contactos que permitieron establecer una relación más estrecha y así llegar al proceso diocesano. Usted menciona todo el trabajo de nuestra amiga la doctora María Victoria Hernández en esa selección, en esa ayuda de selección de estos milagros en español. Recuerdo que en algún momento ella decía que el milagro se produzca el día de la beatificación. Y el milagro... De hecho, nuestro sueño era este. Y debo decir que uno de los elementos que seguramente han llamado más la atención en un primer momento de la doctora Hernández y también a mí fue precisamente que esto sucedió el día de la beatificación. El mismo día. Dicen, ¿cómo ha sido la actitud de la señora Floribet frente a este proceso? ¿Es una mujer muy espiritual? Verdaderamente la señora Floribet ha dado un muy bonito testimonio de fe, de humildad, de un sentido eclesial muy edificante. Pienso que realmente ha hecho honor a su patria, que es Costa Rica. La señora Floribet se presentó con mucha sencillez y sin ningún tentativo de protagonismo o de vanagloria. Y este ha sido el primer elemento que nosotros hemos notado ya en la verificación del primer milagro que fue escogido para la beatificación. También en ese momento, cuando nos llegó la carta a la oficina con la descripción de la curación de Sor Marie Simon-Pierre del morbo de Parkinson, era una carta muy sobria, muy sencilla, y también allí no se veía ningún elemento de protagonismo. Y esto precisamente hace pensar inmediatamente que es algo que no viene del deseo del mundo, sino que realmente es de Dios y es inspirado por el Espíritu. Exactamente lo mismo sucedió con Floribet. Durante el proceso dio un bello testimonio y después, en el periodo que siguió al proceso, a pesar de las dificultades que encontró, sobre todo en la última fase, cuando aquí en Roma ya se empezaba a trascender la noticia que se había individuado el país y la persona que estaba involucrada en este proceso de canonización. Ella ha mantenido el silencio y la reserva precisamente como le fue pedido por mí, por la congregación, y sé que estos momentos no fueron fáciles para Floribet. De todas maneras, por esto le estoy muy agradecido y estoy mucho más incluso porque se notaba en todo su comportamiento que estaba totalmente orientada a la gloria de Dios. Todos los católicos en el mundo, pues cuando invocamos a un santo o a Juan Pablo II en particular, pues vamos a querer milagros, ¿no? Entonces, que se produzcan muchos milagros. Sin embargo, tiene un valor muy grande las reliquias que nos invocan las cualidades del santo. ¿Por qué no nos habla un poco de las reliquias que tiene acá? Efectivamente, las reliquias en nuestra tradición católica es algo muy importante.
Y no tienen nada que ver con la magia, sino que son un signo histórico tangible de la presencia de un santo en medio de nosotros. Y la presencia de un santo en medio de nosotros no es otra cosa que una huella de la gracia de Dios. Es Dios que se hace presente en la historia de los hombres. Entonces, las reliquias son precisamente la evocación de esa presencia de Dios en medio de nosotros, de las cosas bellas y grandes que el Señor ha hecho a través de una persona serena, obediente, dócil a su gracia, porque el verdadero autor de la santidad de la vida es la gracia del Espíritu Santo que se nos comunica. La grandeza del hombre consiste en la capacidad de acoger esta gracia y traducirla después en las opciones concretas de cada día. Nosotros estamos agradecidos por tener estas reliquias de Juan Pablo II, reliquias que nos hablan de su vida, que nos hablan de su virtud. La reliquia más preciosa, que es también aquella que llevaron ustedes a Colombia, es la reliquia de su sangre. Juan Pablo II dijo una vez que el Papa no tiene a su disposición ninguna otra cosa diferente que su palabra y su sufrimiento, y la sangre es por lo tanto un signo elocuente del amor, de la vida que se subraya sobre todo en el momento en el cual esta vida se dona. Entonces es el momento del sufrimiento. La sangre de Juan Pablo II, de esta manera, es el símbolo de una vida ofrecida, una vida que se ofreció por los otros. El relicario que se pensó para contener esta reliquia, como ustedes vieron, en algún momento tiene la forma del libro de los Evangelios. Y este libro nos permite de esta manera recordar aquel libro que estaba sobre el féretro del Papa durante los días de sus funerales. El libro abierto por el viento y que después al final se cerró casi como recordando las palabras "todo se ha cumplido". Pero este libro tiene otro significado y es el significado del Evangelio que está escrito con la vida de la persona. El cristiano recibe el Evangelio como regla de vida y lo traduce en la vida de cada día, y así se convierte el cristiano en un libro del Evangelio. Recordamos con mucho cariño y gratitud su visita a Colombia y el relicario en el que estuvo la sangre de Juan Pablo II. ¿Cómo recuerda usted esa fe de los colombianos hacia Juan Pablo II, ese amor hacia Juan Pablo II, esos días que usted vivió hace un año, en el 2012, el 20 de enero del 2012 en Bogotá? Ciertamente es un signo de gratitud por este don que me ha llegado de Colombia. La urna que ha llevado la reliquia de Juan Pablo II durante su peregrinación en Colombia. Actualmente esta urna contiene algunos objetos que pertenecían a Juan Pablo II. Como decía, la reliquia es un signo de la persona, de su presencia, de su espiritualidad, de su pensamiento, pero también de las virtudes por él vividas. Y aquí, por ejemplo, en esta custodia tenemos la casulla con la cual celebró su última cuaresma pocas semanas antes de su muerte. También está una camisa que llevaba debajo de la sotana. Y esta camisa la quiero mucho porque con ella, con esta camisa, se demuestra la pobreza que él vivía de manera muy natural, como una gran actitud de desprenderse de los bienes materiales, que era un signo de su libertad, y esta libertad no era otra cosa que un signo de su fe. El mismo Juan Pablo II decía que el hombre es libre, libre en el sentido material, en el sentido moral, cuando está delante de Dios. Cuando el hombre es verdaderamente de Dios, es un hombre también libre, y libre también de las cosas materiales. Y esta camisa demuestra precisamente este desapego. Es una camisa bastante remendada porque había sido muy usada
estaba desgastada. Y recuerdo que era muy difícil cambiar esta mentalidad del Papa tan despegado de los bienes materiales. Recuerdo un episodio que conocí durante el proceso por parte de las personas que cuidaban sus ropas cuando todavía era arzobispo de Cracovia. Tenían mucha dificultad para que Karol Wojtyła, el cardenal Karol Wojtyła, se pusiese algo nuevo, porque todo lo que se le compraba nuevo terminaba como un regalo para los más necesitados. Entonces, para hacerle cambiar alguno de sus vestidos, para hacerle poner cosas nuevas, había que lavarlas varias veces, de manera que pareciera que ya estaban usadas y viejas, entonces él no se daba cuenta y permitía de esta manera cambiar sus vestidos. Es muy emocionante estar frente a la persona que se sumergió profundamente en la vida de Juan Pablo II. Quizás uno de los seres humanos que más sabe sobre ese santo de nuestra época. Usted que se sumergió en las honduras espirituales e intelectuales de Juan Pablo II, ¿cuáles son esas otras virtudes, además de la pobreza de la que usted habla, del desprendimiento, del deshacimiento, como decía Teresa de Jesús? ¿Cuáles son esas virtudes que los católicos deberíamos seguir en el mundo y que usted conoció, que investigó? Hay una frase del Evangelio que siempre me ha llamado la atención y me dejaba casi siempre sin una respuesta, y es cuando Jesús, hablando con sus discípulos, dice: y el Hijo de Dios, cuando regrese a la tierra, ¿encontrará todavía esta fe? Y yo pienso precisamente que es la fe, el testimonio de santidad de Juan Pablo II, la fe auténtica, la fe que se convirtió en su vida, la fe que no es simplemente un hecho piadoso de orar, no es simplemente un hecho social de pertenencia a una comunidad religiosa de la Iglesia, no es un rol social que en la historia se reviste de fe. Para él era la vida misma, su vida, su relación con el Señor como un hombre de Dios. Y yo pienso que hoy es precisamente aquella realidad que nosotros debemos mirar en la vida de Juan Pablo II, como el don más grande que nos da, porque de esta relación suya con el Señor, de esta relación suya con el amor del Señor, de la fe del Señor, brota todo lo demás que llena este contenedor de la vida de Juan Pablo II. Es el contenedor que contiene todas sus virtudes. La fe que ante todo se convierte en caridad, se convierte en el don del encuentro con la otra persona. Él mismo lo decía muy a menudo, que las personas se deben ver desde dentro, desde lo profundo del corazón. Y muchas personas que encontré como testigos de este proceso decían que Juan Pablo II tenía la capacidad de penetrar el corazón y mirar a la persona. Decían: a mí me parecía que me miraba más allá de aquello que es mi exterioridad, solo mi aspecto. De hecho, en cada persona él veía la imagen de Dios. Entonces, este don de la fe se convertía en la capacidad de mirar a la persona como la presencia de Cristo. Y esto se convertía en ocasión para vivir el testimonio de la caridad, de la esperanza, de hacer de este encuentro con la persona, incluso no creyente, una ocasión para ofrecerle el testimonio de la fe en Jesucristo, Salvador del hombre. Alguna vez le escuché a usted una frase muy bella que para usted había significado su propia conversión. ¿Qué significó Juan Pablo II espiritualmente en la transformación de su vida durante estos 7 años?
Es verdad que estos años del proceso de beatificación y canonización para mí necesariamente debían convertirse en una experiencia que iba mucho más allá de ser solo una experiencia profesional. Era una aventura extraordinaria del encuentro con un sacerdote, que ante todo era un sacerdote. Porque en lo profundo de su corazón, más allá de ser obispo, de ser cardenal y después ser papa, Juan Pablo II vivió su vida precisamente como sacerdote. Este sacerdocio después tuvo varias formas históricas para ejercitarlo, pero en el fondo era siempre sacerdote y eso lo identificaba y lo hacía convincente. Lo hacía auténtico en su testimonio de fe. Y para mí precisamente este ejemplo del sacerdocio es importante, porque me acuerdo una vez durante su vida que fue a visitar al seminario romano y después de haber escuchado allí un orador que hablaba de la historia de la vocación de Pedro, donde Jesús dice a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? En ese momento, y allí el Papa, que estaba visitando el seminario romano, dijo: miren, también el Papa debe regresar cada año en el seminario para recordar que toda su vida es siempre un discipulado. Toda su vida es un ser discípulo y toda su vida trata de dar una respuesta a esta pregunta de Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y yo pienso que esta es un poco la síntesis de mi experiencia del encuentro con Juan Pablo II. Encontré a un sacerdote y un sacerdote santo. Siempre somos discípulos y siempre estamos en camino detrás de Jesús. Siempre tenemos algo para aprender del Maestro. Y esta escena que estamos viendo debe concretizarse en nuestra vida con la respuesta que damos al Señor y su pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Extraordinario. Quizás una de las cosas más maravillosas que él nos dejó durante su primera visita y después en una homilía preciosa que le escuché a usted en la Catedral Primada de Bogotá sobre la reconciliación, el perdón. Colombia es un país muy confrontado, con muchas diferencias, con una guerra de mucho tiempo, mucha confrontación. ¿Cómo hablar de perdón y de reconciliación a la luz de las enseñanzas de Juan Pablo II? El perdón, la reconciliación, pero sobre todo el perdón es algo difícil. Y después, si se toca el tema desde un púlpito, como si fuéramos un maestro de teología o de teología moral que se dirige a la gente, podría ser fácil, pero normalmente este tipo de enseñanza que se hace así es poco convincente, porque una de las cosas más difíciles y que es fundamental para el cristianismo, pero que es difícil realizarlo, es el perdón. Juan Pablo II, en cambio, pudo hablar de ello porque lo vivió en primera persona, con muchas dificultades que no fueron sencillas de confrontar y de enfrentar en ese momento. Debemos recordar que también él venía de una historia de países muy atormentados por los conflictos de la guerra, por la guerra que habían tenido con sus vecinos, que después fue una guerra que pasó también a través de aquellos que hacían parte de la misma nación. No debemos olvidar las dificultades y heridas que ha vivido todo el tejido social de la nación por parte del régimen comunista, durante el cual él como obispo debía guiar su diócesis. No podemos olvidar tampoco que su mismo pontificado desde el comienzo estuvo marcado por la necesidad de confrontarse con quien había intentado asesinarlo en el atentado, y lo primero que hizo fue perdonar.
Como obispo fue uno de los promotores de la reconciliación y del perdón. Fue uno de los que tuvo la iniciativa de escribir una carta que los obispos polacos escribieron al episcopado alemán después de la Segunda Guerra Mundial, dirigiéndoles palabras de perdón y pidiendo el perdón. No era una carta fácil de escribir y tampoco una carta fácil de aceptar por parte de la población, una gran parte de ella que apenas estaba sanando las heridas dejadas por la guerra, donde todavía las familias lloraban por quienes habían sido asesinados en los campos de concentración o por las calles. Esta carta realmente era una carta fuerte, una carta profética. Y también él, Juan Pablo II, debiendo afrontar después como pastor la situación en su diócesis y la confrontación de la población católica con el régimen ateo que combatía la realidad de la Iglesia, supo encontrar siempre las palabras que llevaban a una confrontación, pero también al mismo tiempo a una confrontación, diríamos, positiva, porque permitía encontrar un compromiso entre todos para la supervivencia. Él nunca invitó a una rebelión abierta que podía convertirse en un enfrentamiento con derramamiento de sangre, y al mismo tiempo siempre supo defender los derechos de las personas. Cuando Juan Pablo II sufrió ese atentado, pues ya era pontífice, y él escribió una carta a quien atentó contra su vida, en la cual le decía que el perdón era la condición sin la cual no se podía convivir uno junto al otro, en cambio de estar uno contra el otro. Tenía la conciencia que el perdón es una cuestión humano-divina. El hombre perdona pasando la página del libro, pero solo Dios es capaz de perdonar rompiendo esa página del libro y olvidando. El hombre no es capaz de hacerlo. Entonces, es necesario saber convivir con la memoria, pero al mismo tiempo mirar hacia el futuro. La justicia es posible y necesaria como elemento de la convivencia social. La justicia que después produce los frutos de la paz, pero no existe la verdadera justicia sin el perdón y la misericordia. Porque es precisamente allí donde el hombre se confronta con la realidad divina y donde descubre que en lo profundo de su corazón cada hombre se hace deudor de la misericordia de Dios. Y entonces, solamente partiendo de esta conciencia de la deuda que nosotros tenemos en relación con la misericordia de Dios, nosotros nos podemos convertir en verdaderos trabajadores de la paz, también con la capacidad de perdonar, aún sin olvidar, precisamente para construir un futuro en el cual podemos evitar los errores que han llevado a causar heridas y sufrimientos. Monseñor, pues estoy infinitamente agradecida. Quisiera terminar esta entrevista pidiéndole una oración, porque en Colombia tenemos 5,5 millones de víctimas de la violencia, 5 millones de seres que han sido ultrajados, humillados, que les han asesinado a sus familiares en condiciones realmente espantosas, secuestro, mucho sufrimiento. ¿Cómo elevar una oración al cielo con la intercesión de San Juan Pablo II para pedir la gracia? Porque el perdón es una gracia, él lo decía, que llegue la gracia de ese perdón. Entonces, le pido una oración por Colombia, una bendición para todos los colombianos, para las víctimas, para el canal Cristo Visión que hace esa labor de propagar la fe, y para tantas personas que tienen esa fe y esa confianza en ese nuevo intercesor de la Iglesia Católica, el Santo Padre o el Santo Juan Pablo II.
Con mucho gusto lo hago, pero debo decir que la experiencia del proceso de beatificación ha sido una experiencia en la cual se toca la solidaridad entre los santos, la solidaridad entre la gente convocada por el amor entre los santos. He experimentado la fuerza de la oración del pueblo de Dios durante este proceso y puedo asegurar que sintiendo esta fuerza, intento también convertirme en deudor de estas personas que me han sostenido con la oración, pero también a menudo con el sufrimiento, con la enfermedad ofrecida por el buen éxito de esta causa. Por eso, de corazón y con un profundo sentido de ser deudor, trataré de recordar siempre a Colombia en mi oración y a aquellos que allí esperan la justicia de Dios que se realiza pasando a través del perdón y la reconciliación y la capacidad de vivir la misericordia. Y ahora sí, su bendición para Colombia, para todas las personas que están siguiendo esta entrevista y para todas las víctimas. El Señor de la paz, el Señor de la misericordia, el Señor de la reconciliación, bendiga a todos aquellos que lo invocan y miran con esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias.